sabemos cómo es esta ciudad, sabemos la dificultad de ir a un lado, comprometerse a venir, comprometerse a una hora, hay muchas dificultades familiares, educativas, en fin, de trabajo. Pero bueno, os lo agradezco. Por supuesto, agradezco a María Rey que esté aquí, por supuesto a Antonio Catalán y a Manuel Pardos. Yo voy a hacer una breve introducción muy rápida porque va a ser María, que ella es la que sabe de esto, moderar un poco nuestras opiniones. Y quiero contar solo básicamente tres cositas de por qué en este caso están ellos aquí y por qué les he querido invitar. Voy a contar tres primeras veces. La primera vez con María Rey, que fue mi primera vez en televisión, fue hace ya, pues hace 4 años, en 2019, en el programa que ella presenta, en 120 minutos, en Telemadrid. Me llamaron, lo recuerdo perfectamente, María, porque estaba subiendo mucho, es que me acuerdo perfectamente, y bueno, pues me llamaron de la productora, está por ahí también Ondarreta, el copresentador, el segundo presentador del programa, y me decían que tenía que explicar algo de por qué entonces, hacía 4 años, o sea, ni guerra, ni nada de nada, por qué ya estaba subiendo tanto la luz. Me puse delante de la cámara, lo expliqué, o intenté explicarlo, y a partir de ahí, bueno, muchos de los que estáis aquí lo sabéis, esto ha sido un poco una bola de nieve que ha ido creciendo, muchos me conoceréis porque luego di un poco el salto, como se dice, a la televisión nacional. De repente me vieron en Telemadrid, me llamaron de La Sexta, ya sabes cómo es esto, María, esto de las televisiones, y bueno, ahí estoy, sigo haciendo mis pinitos, como yo digo, en Telemadrid, por supuesto, cuando puedo, cuando se puede, y en otras televisiones que no hay que olvidar de dónde se viene, por supuesto. Ya os digo, esa fue mi primera vez en la tele y hasta aquí hemos llegado, pues con esa primera intervención que tuve con María Rey. Con Antonio Catalán, mi primera vez fue que coincidimos en otra tele, me acuerdo bien perfectamente, otra tele que era en este caso 13, una noche, yo estaba en el plató, también no recuerdo la fecha, pero también fue hace tiempo. Él intervino, bueno, pues desde su casa, donde estuviera, para hablar de economía, y a partir de ahí me escuchó, le dijo al director del programa, o dijo él en directo, no sé, Antonio, creo que dijiste en directo, me parece muy acertado lo que acaba de decir este chico de camarero que está ahí. Y entonces, desde entonces, pues hablamos, bueno, Antonio Catalán, sabéis que es el presidente de AC Hoteles, una de las mayores cadenas hoteleras que hay en el mundo. Y desde entonces pues hablamos, también hablamos de vez en cuando, hablamos de economía, de cómo está la cosa, de cómo lo vemos, en fin. Cuando estoy en la tele me manda algún mensaje también diciéndome eso es así o eso no es así, lo cual se agradece porque nadie tiene la razón absoluta, menos en economía. Y ya por último, rápidamente, la primera vez con Manuel Pardos, fue hace muchísimo tiempo, hablo del año 2006, fue el día que yo entré en la revista Inversión, porque aunque parezca que no, yo llevo escribiendo economía pues casi 20 años ya. Entré en la revista Inversión, ahí en la calle José Abascal, mi primer día subí y me dijeron, vete a la calle, porque estaba justo enfrente entonces el conflicto de Fórum Filatélico, los famosos sellos que la gente había invertido, que se quedaron atrapados. Vete a la calle que hay un conflicto de Fórum Filatélico. Y yo dije, no sabía nada de economía, nada. Y dije, ¿qué es Fórum Filatélico? ¿Qué es una inversión en sellos? ¿Qué esto cómo va? Bueno, pues por allí estaba Manuel, presidente de ADICAE, y desde entonces pues mantenemos una buena relación porque Manuel, en aquel momento, 2006, lo que había era una burbuja económica que se estaba gestando, burbuja económica, luego vino una gran crisis, recesión, otra crisis, crecimiento, coronavirus, guerra, inflación, en fin, de todo, pero bueno, no se trata de ser negativo. Entonces, solo quería explicar esto y básicamente una cosita que voy a leer, perdona María, voy a leer porque es que para darle un poco de actualidad al tema, en la página 21 de mi libro, como me gusta decir, en la página 21 de Crisisfobia, voy a leer un párrafo muy concreto de todo lo que está pasando. Vengo a decir, en cualquiera de estos campos, desde el cambio climático hasta el envejecimiento de la población española, podemos encontrar un problema inesperado. Por ejemplo, este libro está editado a finales del 2022 y publicado el 11 de enero de este año.
Por ejemplo, decía, la extrema sequía que podría sufrir el país y que conllevaría a la escasez de agua, de materias primas, incremento de restricciones y a su vez un aumento de costes. No soy Nostradamus, no soy Rapel, ni mucho menos, no sabía que esto iba a ocurrir, pero lo que sí vengo a decir en el libro y lo que sí vengo a contar en el libro es que no sabemos lo que nos acecha, no sabemos lo que nos viene. La economía es muy cambiante, es muy compleja, es muy difícil de entender y el libro, y a eso voy, está pensado para que por lo menos tengamos las bases mínimas para poder entender un poco, no la economía en general, sino nuestra economía en particular, que de eso es lo que se trata, de una especie de manual para ir sobreviviendo al día a día y para tomar decisiones pues que intenten no perjudicarnos, como muchos seguro hemos sufrido, todos hemos sufrido. Yo en casa de herrero, cuchillo de palo, con muchas decisiones económicas que he tomado a lo largo de mi vida. También me he confundido. Para eso está pensado el libro. Nada más. María, muchas gracias. Yo te agradezco a ti que me hayas invitado y me dejes participar de esta aventura. Escribir un libro es una aventura vital, porque uno se pone delante del ordenador y dice, sí, seguro que sí, es que yo tengo todo esto y luego no hay manera de ordenarlo. Lo peor es hacer el índice, ¿no? Empezar a decir, pero ¿cómo lo cuento? ¿Cómo una cosa me lleva a otra? Cuando lo terminas, lo primero que dices es, nunca más, ¿no? Yo no sé tú, pero yo dije, yo no vuelvo a escribir un libro en la vida. Y luego, desde alguna manera, sí, piensas que en algún momento lo volverás a hacer. Pero es una aventura vital y profesional. Que tú titulaste Crisisfobia y de alguna manera, luego charlábamos tú y yo creo que es un manual de supervivencia, ¿no? En estas crisis a las que nos ha acostumbrado la vida a vivir, porque antes presentando la editorial también hacía referencia a esta crisis que se nos hace cuesta arriba. Bueno, nos hemos acostumbrado a vivir a salto de crisis y además no son fáciles de manejar, una va encabalgada con la siguiente y los periodistas que manejamos información, actualidad diaria, nos hemos terminado convirtiendo un poco en traductores de esos problemas que de repente se nos hacen grandes y además nos vemos obligados a leer y aprender de cosas que no nos interesaron nunca. Antes hablando con Antonio decía, la clave está en la letra pequeña. Esto es un libro que dice en cristiano lo que pone la letra pequeña. Esto es un manual urgente de situaciones cotidianas, de pequeñas economías domésticas y te traduce lo que deberías entender en la letra pequeña de los contratos, pero que se ha hecho de tal manera que no lo entiendas. Como los periodistas nos hemos convertido un poco en traductores de estas crisis que se van encabalgando, nos falta lenguaje y nos faltan términos y constantemente tenemos que acudir a otros que saben convertir en más comprensible, más sencillo, más cercano y explicarnos los porqués, porque lo más difícil de todo lo que nos está pasando es saber por qué. Yo durante toda mi vida he intentado evitar las letras pequeñas. Yo firmé una hipoteca, por supuesto, en un banco que ahora es Congreso de los Diputados, lo que es la vida, terminé trabajando allí dentro, en aquel mismo edificio, mi primera hipoteca, y por supuesto no sabía nada más que el tipo de interés ni nada, no pensaba nunca agotarla entera, ni... mi primer preocupación era la hipoteca, y ahora resulta que la hipoteca llega cada mes en forma de factura de la luz, ¿no? Y te tienes que aprender, y cuando te aprendiste que era la famosa prima de riesgo, ahí viene la prima, otra vez estamos todo el día, pues ahora resulta que viene el megavatio hora. Entonces como es un sobresalto tras sobresalto, por eso es tan importante tener quien te ayude. Y luego él lo ha ordenado y lo ha plasmado aquí. Me gustaría empezar preguntándote si de todo lo que aquí está y de lo que te preguntamos, los que te pedimos que vengas a los platós a ayudarnos, lo más difícil de explicar es lo de la luz, porque yo es lo que todavía después de tantas veces que he preguntado y esto y lo otro, y al final no lo he terminado de entender. Yo terminé el invierno y después de todo lo que os he preguntado a todos, he pagado una barbaridad que no tenía que haber pagado, porque no tomé las decisiones adecuadas con toda la información que tenía. Sí, a ver, el tema de la energía, verdad, María, que ha sido muy complejo, porque es verdad, como yo digo muchas veces, lo hemos dejado siempre de lado. Toda la economía la hemos dejado de lado. Solo cuando nos ha venido una crisis fuerte hemos aprendido a base de palos a tomar decisiones. Pero el tema de la energía es un sector muy cerrado, muy comprensible. Se te presenta delante de ti una factura de la luz y ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Mirar cuánto vas a pagar. O sea, mirar lo último, el resultado final. Importe a pagar, 60,
bueno, si no voy a decir cifras porque entonces Bueno, me voy a meter en un lío. Donde ponía 60, donde 80. ponía 60 ahora pone 130. Claro, entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que no nos entreteníamos incluso en mirar todo lo que iba viniendo detrás. En, por ejemplo, ¿cuánto hemos consumido de luz? Hoy yo, por ejemplo, he estado en un briefing, era un off the record, pero bueno, medio lo puedo contar, del Banco de España sobre energía, y hablaba mucho de la cantidad de gente vulnerable que tiene un consumo desorbitado de luz. O sea, fíjate la paradoja, ¿no? Entonces, no nos fijamos en el consumo, no nos fijamos en cuánta potencia teníamos contratada, no nos fijamos en qué impuestos teníamos, y si nos estaban aplicando algún descuento. Explicar la factura de la luz, desde luego, ha sido una de las cosas más complicadas que luego he tenido que hacer en la tele. Porque luego lo de la tele, y esto lo sabe mucha gente, ya sabes, es explica la factura de la luz en 20 segundos, que se entienda, sobre todo, que no te, o sea, que te mojes, pero que no pises el barro, porque cuidado también con lo que dices, no cuidado porque nada, sino porque es que ya os digo. El amo te pone bastante nervioso. No. Va demasiado rápido con las preguntas. No sé, entonces, eso lo he aprendido, es verdad, de contarlas, porque hay muchas veces que me dice la gente, pero ¿cómo hablas tan rápido luego en la tele? Porque si no, no coloco la frase entera. ¿Verdad? Bueno, pues a los que me preguntáis muchas veces, María, que es la que sabe mucho de televisión, ahí está la explicación. Hay que colocar frases, no colocar, hay que sintetizar, porque no podemos aburrir a la gente, ¿verdad? Entonces, explicar la factura de la luz, lo que estaba ocurriendo, estaba y está, aunque ahora tengamos una época buena, estaba y está ocurriendo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué no hay detrás? ¿Qué tipo de cargos hay? ¿Qué hacen las empresas? Porque hay otra cosa, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe ni a qué empresa tiene que llamar, digo un ejemplo, cuando tiene que cambiar de potencia. Bueno, claro. Porque está la que me vende la luz, la que me vende, la que comercializa, la de la potencia, la otra, un sistema muy complejo, y eso ha sido de todas las parcelas. Hablamos de la energía, hablamos de las pensiones, hablamos de los bancos. Fíjate que son términos, una hipoteca, Manuel lo sabe, una hipoteca tiene unas condiciones contractuales que te enganchan para toda la vida. Pues yo creo que explicar eso es incluso algo más fácil que haber explicado lo de la energía. Es verdaderamente muy complejo, sobre todo por la necesidad, incluso, por aquí tengo compañeros de Colpisa, incluso escribir sobre ello. Es verdad que la tele es complicado porque lo tienes que colocar para que se entienda. Pero escribir un artículo, claro, de unas 600, 700 palabras, explicando qué es lo que ha ocurrido con la factura de la luz, por qué sube, por qué ahora baja, por qué a mí me afecta, por qué a mí no, es muy complicado. Yo creo que, perdón una cosa, María, los periodistas, aquí voy a lanzar un poco un alegato a favor nuestro, los periodistas económicos, porque yo no soy economista, esa es otra. Tú que eres economista, yo no soy economista. Yo soy periodista y a mí lo que me gusta, como es preguntar, saber, indagar. Lo que pasa que pues tengo que preguntar, saber, indagar de números. Eso es lo que se trata. Creo que a base de las crisis que hemos tenido, sobre todo de la anterior, de la crisis financiera, hemos aprendido, te lo decía el otro día, a bajar a pie de calle y a traducir y a saber explicar qué es lo que está pasando con la economía, ¿no? Ya sea en una radio, en una tele o en un periódico. No digo que otros compañeros no lo hayan hecho, pero desde luego yo creo que nosotros hemos tenido un cambio fundamental, sobre todo para explicar, que siempre digo, esto mis compañeros de trabajo que están aquí lo saben, que lo entienda mi madre. Si lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo en la tele o en una radio, donde sea, lo entiende mi madre, no porque mi madre sea una ignorante, ni mucho menos, pero bueno, sabemos un poco lo que ocurre en la población. Si lo entiende mi madre, entonces es que está bien explicado, y por lo menos sabe que he dado un paso importante en ese sentido. Pero desde luego la luz ha sido complicadísima.